en edad dormimos menos. Y una de las cosas que hago muy prontito por la mañana es que me preparo una buena taza de café. Como buen andino que soy, porque soy de la zona cercana a Colombia, en Venezuela, desayuno algo que tenga dulce. Yo confieso mi pecado, tengo que desayunar algo que sea dulce. Y luego me voy a leer la Escritura. Y mientras voy leyendo la Escritura por la mañana, tengo que revisar los correos. Y este montón de suscripciones que generalmente me llegan. Y desde hace unos años ha habido una tendencia que me va preocupando. Es cómo la sociedad, e inclusive en la iglesia, está en una franca decadencia. Este mes que celebramos, el mes de la Biblia, lo que queremos es traer la centralidad de la Escritura en la iglesia. Una vez me llevaron o me dijeron para que participara brevemente en una reunión que había de un pastor que estaba inaugurando un templo. Muy bonito el templo, muy bien colocado, que estaba allí. Y por favor entiendan esto en el contexto que le voy a decir. Voy a ser muy cuidadoso a la hora de escoger estas palabras. Cuando me tocó a mí la parte para hablar, que tuve que ir a un púlpito como este, elevado, y podía ver la totalidad de la iglesia, pedí que buscaran una porción de la Escritura. Y me causó tristeza cuando veía que las hojas iban de un lado para otro, inclusive en aquellos que en teoría deberían conocer la Escritura. Yo veía esta operación, mandé a buscar una porción de la Escritura, veía. El pueblo cristiano tiene que conocer su Biblia. Tiene que saber dónde están los libros del Antiguo Testamento, más o menos en cuál orden está. Tiene que conocer qué es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, mi hermano. Tenemos que estar al tanto de la Escritura, porque si no, allí en la parte de afuera nos van a comer. Y cuando yo leía toda esa serie de artículos, observaba que había un vínculo común. Hay un caos en la sociedad. La sociedad está hecha un caos. Me llegaban un montón de informaciones que eran de congregaciones en las cuales estaban ordenando, instalando, poniendo detrás del púlpito a pastores que eran ateos. ¿Usted se imagina que usted vaya a una congregación que diga afuera iglesia atea? O que usted vaya a una congregación y la persona que está puesta en la parte de atrás del púlpito, usted no sepa exactamente, se está grabando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está detrás del púlpito? Mire, las personas que estaban enviando aquellos correos, que estaban haciendo publicidad o que estaban intentando justificarse, estaban echando mano de la Biblia. Y esta porción que hemos elegido para la predicación de hoy, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, significa que cada vez que intentemos levantar un argumento a favor de nuestras maneras de entender las cosas, vamos a salir perdiendo. Porque el verdadero argumento, la verdadera verdad, la verdadera razón de las cosas siempre tiene que estar en la Escritura. Así que lo que tenemos que entender
que como decía aquel viejo himno, que no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Nuestro hermano allí, que somos más o menos contemporáneos, ¿no? Él se acuerda de ese hermoso himno. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Y en la Biblia vamos a conseguir nuestras reglas de fe y de conducta. Porque lo que ha estado aconteciendo, mi hermano, mi hermana, es que hemos estado desatendiendo el uso de la Biblia. Y aparte de que hemos estado desatendiendo el uso de la Biblia, las pocas veces que usamos la Escritura, lo que estamos haciendo es que buscamos un versículo por aquí, buscamos un versículo por allá y creamos nuestra propia teología. Cada versículo sacado de contexto, ya sabe que pues, nos puede servir para poder crear una manera particular de crear nuestro propio sistema de creencias. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy, si ustedes me acompañan, que he traído y lo hago pocas veces, porque me gusta predicar, voy a usar esta palabra con bastante respeto, de espíritu, es que he estado haciendo una predicación que voy a estar consultando constantemente aquí. Los que me conocen de hace muchos años, me gusta poner algunas notas allí y dejar que el Espíritu de Dios me vaya guiando. No digo que en esta oportunidad no haya pedido yo que pase esto, pero lo que quiero decir es que voy a estar mirando constantemente las notas, porque es que no quiero salirme ni de derecha ni izquierda. Porque creo que esta predicación es importante para nosotros como iglesia. Lo primero que tenemos que entender es que el mundo está en caos. Y ese caos se está metiendo en la iglesia. Y el mundo está en caos a causa de algo que aconteció que se llama la desobediencia. Miren, la desobediencia mete el pecado en el mundo. La desobediencia de aquellos dos, Adán y Eva, causa un caos de unas consecuencias que aún estamos viviendo. Porque sí, el diablo ha sido derrotado en la cruz. Ha sido desarmado. Los decretos que estaban en contra de nosotros han quedado totalmente anulados. Y el diablo en realidad lo que tiene es una pistola de aire comprimido sin balines, pero que nos engaña bastante bien con esa pistola de aire comprimido sin balines. Y le otorgamos muchas veces al enemigo un poder que el enemigo no tiene. Así que lo que vamos a hacer es que necesito que por favor me acompañen, si les parece bien, a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, aquello que se llama la gran comisión. El caos es de tal magnitud que el otro día mientras ustedes buscan, se lo voy contando, el otro día estaba viendo yo el Instagram. Tengo que confesar otro pecado, aparte de ver, de que me gusta, comer algo dulce por la mañana, me gusta ver videos de animalitos. Me gusta ver videos de animalitos. Y en el Instagram hay videos de animalitos, entonces de vez en cuando me pongo al lado de mi señora y me pongo a ver esos videos de animalitos y apareció un video muy particular, muy interesante, que es muy relevante a lo que vamos a leer ahora. Aquel video mostraba algo que muchos pastores no han tenido jamás que enfrentarse, que las iglesias no han tenido que enfrentarse jamás. Que he hablado con pastores que ya están retirados porque tienen 80, 90 años y lo que ellos vivieron es totalmente diferente a lo que estamos viviendo nosotros. Aquel video mostraba a un policía de los Estados Unidos que detenía a un conductor. Y el conductor, de estar del volante, estaba acompañado por alguien que estaba grabando. Y el conductor, cuando el policía le requiere el carnet de manejar, la licencia de conducir, driver's license, cualquiera que sea el nombre que usted le ponga, el que estaba conduciendo entregó una tarjeta indicando que él se identificaba como un gato. El policía recibe aquella tarjeta, fíjese cómo está la sociedad.
El policía recibe aquella tarjeta y dice, según la ley de California, los gatos no pueden conducir. Nos reímos, pero esto es gravísimo. Y el policía pregunta, ¿y este que está al lado quién es? No, ese es mi propietario. Entonces empieza un diálogo allí de lo más interesante, en el cual el policía dice que va a llamar a un veterinario. ¿Lo han visto? Va a llamar a un veterinario porque resulta que como allí hay una ley que los animales no pueden conducir, pero no solamente eso, sino que los animales tienen que ser castrados. Ahí ya el diálogo se empieza a tornar en algo diferente. Pero lo que yo les quiero decir es que hay tanta confusión, hay tanto caos, que ahora hay por lo menos 23 tipos diferentes de géneros. Que ahora las personas se identifican con un género que es fluctuante. Se identifican con animales. Nómbrelo usted. La única ventaja que tiene eso es que cuando mi esposa quiere que yo adelgace, yo me identifico como un flaco. Así que no tengo que adelgazar porque ya estoy identificado como un flaco. Pero esto es el caos que nadie ha tenido que enfrentarse, ninguno de los pastores anteriormente, sino en esta generación tenemos que enfrentarnos con esta cantidad de cosas absurdas, donde inclusive las leyes están validando, y si no se construyen leyes para validar cosas que hace 20, 30 o 40 años eran impensables. Y cuando leemos esta porción, Mateo, vamos a leerla, Mateo 28, 19 y 20, que la voy a buscar yo aquí para que quede grabado y vayamos a estar todos en la misma página. Está Dios metiéndonos en un problema de proporciones épicas, en una responsabilidad inmensa, en un riesgo y una situación que tenemos que saber como iglesia y como cristianos cómo enfrentarla. Mateo 28, versículo 19, la gran comisión. Dice así la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A mí me parece que todas las naciones son todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, mi hermano, mi hermana que está hoy aquí, yo quiero que usted salga por esa puerta hoy con una visión activa de lo que significa su responsabilidad como cristiano. Su responsabilidad como cristiana. Porque resulta que el encargo que Dios nos ha dado, lo que hemos leído aquí es un encargo de unas proporciones mayúsculas y épicas. Y nuestra labor como cristianos no es decirle cosas a la gente bonitas para que estén aquí el domingo otra vez. No es. Nuestra labor como cristianos es decirle la verdad a las personas para que si vienen el domingo próximo vengan de forma diferente, compungidos. Vengan entendiendo que hay que obedecer la palabra de Dios. Y eso nos coloca a la iglesia en que tenemos que definir algunas cosas, porque Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Y hay otro que hablaba de que la palabra es verdad. Hoy estábamos escuchando que decía: tu palabra es como lámpara a mi camino, Salmo 119. Y tenemos que entender que la Escritura para nosotros, esa Biblia que tenemos aquí, que han hecho un trabajo enorme. Algunas hermanas, la hermana Jenny allá en Tudela, se ha hecho una labor de escultura espectacular. Esa Biblia para nosotros contiene la verdad revelada de Jesucristo, y porque toda la Escritura apunta a la cruz y a Jesucristo. Pero tenemos que definir qué es la verdad.
Sí, usted me va a sacar de inmediato aquellas porciones. Son ciertas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo sabemos, pero tenemos que definir qué es la verdad. Voy a dar una definición de la verdad. La verdad es una medida externa de la realidad. Es externa a usted. Tiene que tener como fuente, la verdad tiene que tener como fuente algo de orden superior. Y esa verdad, después diremos que es la verdad verdadera, esa verdad que es de orden superior, que está originada en una fuente externa, no puede depender de lo que yo sienta. No puede depender de lo que yo piense. No puede depender de mi estado emocional. Tiene que ser una verdad absolutamente diferente. Una verdad absoluta es todo aquello contra lo cual yo me voy a medir para verificar si yo doy la medida aquella. Aquí en España, durante muchos años, si usted va a algunas zonas, como por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha ido a Ezcaray. Los que han estado en Ezcaray verán que hay un corredor y en ese corredor hay unas columnas y en esas columnas hay unas marcas. Esa marca era la medida de 1 metro, por ejemplo, que el rey de España establecía como la medida del metro que había que ir. Diferencia de nuestros países, porque yo recuerdo, creo que lo he contado aquí alguna vez, cuando íbamos a comprar telas, que iba con mi abuela allá en mi natal San Cristóbal, íbamos a comprar tela y dependiendo de la tienda que nos vendían, pagábamos más o pagábamos menos. Porque el que medía el metro cogía la tela y hacía así. Claro, si era, buscábamos a alguien que tuviera los brazos como yo, porque era 1 metro, era 1,5 metros. Pero si buscábamos a alguien que fuese chaparrito, salíamos perdiendo, porque medía 30 centímetros y nos los cobraban como a metro. Así que para que hubiese una medida estándar del metro, el rey de España y en muchas partes del mundo establecieron una medida. Y usted iba a buscar algo y lo ponía. Entonces, aquí tengo una definición de verdad. La verdad no va a depender jamás de usted. No va a depender de las circunstancias. No va a depender de su estado emocional. No puede depender de su estado emocional. La verdad tiene que estar siempre supeditada a alguien contra el cual o contra lo cual tenemos que medirnos. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. La medida de la verdad está en esto que vamos a leer allí. Vamos a empezar a definir la verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Lo sabemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesucristo es la verdad. Y como Él es la verdad, todo lo que Él diga tiene que ser verdad. Él no puede mentir. Ahora vayan conmigo a Juan 17, 17, por favor. ¿Qué dice Juan 17, 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces empezamos a ver que en la Escritura contiene la verdad revelada en Jesucristo. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Así que para nosotros, cada vez que levantemos un argumento con respecto a alguna cosa, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, porque yo quiero, no, porque la Escritura me enseña esto. Y entonces uno trata de romper la Escritura, de voltearla, de ajustarla a lo que yo quiero. Va a perder. Porque cuando usted ve la Escritura con los ojos de Jesucristo, cuando usted ve la Escritura en la medida correcta, cualquier argumento suyo va a perder. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ahora nos enfrentamos a algunos problemas. Porque el caos que está afuera
Todos creemos que estamos en algo que se llaman los últimos tiempos, ¿verdad? Levanten la mano quienes creen que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Ahora nos enfrentamos a que hay dos cosas contra las cuales nosotros los cristianos que buscamos, y hay muchísimos, no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de iglesia, las de Logroño, no. Yo estoy hablando de en general, todos los cristianos que buscan la verdad se van a enfrentar a dos cosas. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 Timoteo capítulo 4. Y aquí, si tiene usted apuntes, sáquelos, porque vamos a entrar aquí. Todos los cristianos nos enfrentamos a dos oportunidades y a dos riesgos. Primera epístola a Timoteo, les dije, ¿no? Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué hay aquí. A veces uso una palabra inadecuada y les pido perdón, pero la voy a usar otra vez aquí. Vamos a desempacar lo que hay aquí. Dice así la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿Lo ven? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Vamos a pararnos aquí. Los postreros tiempos, todos dicen, el criterio general es que los postreros tiempos arrancan en opción A, con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, opción A. Los postreros tiempos arrancan opción B, con el nacimiento del Señor Jesús, como dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, ahora nos está hablando a través de su Hijo. Cualquiera de los dos, lo que nos daría unos 30 años de diferencia. Pero los postreros tiempos arrancan allí. Si utilizamos la porción de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, estaríamos hablando que es cuando Pedro dice, lo que están viendo ustedes es el cumplimiento de la profecía de Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No se derramó sobre toda carne, ¿verdad que no? Se sigue actuando el Espíritu Santo aún. Por ende, estamos en un postreros tiempos en seguidilla. Los que hablan inglés, ongoing. Así, continuo. Pero estamos en los postreros tiempos. Y el Espíritu dice aquí, claramente dice que en esta época que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe. Qué extraño, porque la única vez que las cartas apostólicas aparecen los demonios es en esta carta. Usted coge Timoteo, primera de Timoteo, coge segunda de Timoteo y coge Tito, que son las cartas apostólicas. Y en esas tres cartas apostólicas, en la única donde aparece la palabra doctrinas de demonios es en esta epístola a Timoteo. Y lo dice después de que nos da un tweet. ¿Sabes lo que es un tweet? No, ahora es X. De lo que es el Evangelio, que está justo antes de eso. Vayan conmigo al versículo 16 del capítulo 3. Ese es el resumen, la cápsula. El consomé concentrado, el cubito de gallina y de pollo que usted le pone a la sopa para que cuando hoy comamos esa comida, ahí está todo. Pablo, que no daba puntada sin hilo, lo que pasa es que nosotros lo tenemos cortado con capítulo, pero si lo leyéramos corrido, veríamos que Pablo ya hace una advertencia enorme justo después de que termina de darnos el condensado, la pastilla nutricional de lo que es el Evangelio. 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu, ¿lo ves? Pero el Espíritu nos está diciendo de manera clara que en este momento algunos se van a deslizar de la fe.
La apostasía, que significa la palabra apostasía, la palabra apostemi, que significa deslizarse, no es nueva para el pensamiento judío que nos transmite aquí el apóstol Pablo. Esa misma palabra se emplea, y vayan conmigo, por favor, a Josué, el capítulo 23. Vamos a ver el uso de esa palabra en el Antiguo Testamento. Vayan con Josué al capítulo 23 de Josué. Apostatar es que usted estaba en un conocimiento, en una situación, viviendo de alguna manera específica, y de un minuto a otro, usted empieza a dejar, a salir voluntariamente de allí. Josué, apunte, Josué 23, 23. Para que tuviéramos el contexto tendríamos que leerlo desde el versículo 18, ¿vale? Vamos a leerlo desde el 18 para tener el contexto completo. Dice así. Vamos desde Josué 22, 23. Dice, vamos a leer desde el 18. Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Hay una pregunta. Porque hay una guerra que se estaba a punto de conformar entre 3 tribus y el resto de las tribus. Las 3 tribus de Israel son las que aparecen aquí en el versículo 10. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la medio tribu de Manasés habían construido, porque se habían quedado de un lado de la tierra prometida, habían construido un altar. Y los otros, el resto de las tribus, dijeron, esto no va bien. Esto no me parece que vaya bien. Cuando usted empieza a apostatar por pequeños pasos. Poquito a poco, de manera imperceptible, usted se va alejando de la fe hasta que construye un altar. Voy al versículo 18 del capítulo 22 de Josué. Y entonces le pregunta, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová. Y miren lo que pasa cuando entra la apostasía en la iglesia. Y mañana se irán con ustedes y se airará, se molestará con Dios toda la congregación de Israel. ¿La va viendo? ¿Lo ve conmigo? Las doctrinas de demonios, las enseñanzas falsas en la iglesia causan la apostasía. Pero voy ahora al versículo 23 del mismo capítulo 22. Dice así, se están justificando aquello. Dicen, no. El altar que hemos construido, dice, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová. O sea, ellos iban a construir el altar y los otros pensaban que lo estaban haciendo para salirse de la presencia de Dios. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos los demande. Ahí lo que hay es lo que puede ocurrir en una congregación. Lugar, una congregación. Maestros, doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Los espíritus engañadores están en Jeremías 23, ya lo vamos a ver. ¿Dónde están? Están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Timoteo. El objetivo de esos espíritus engañadores y de esas doctrinas de demonios es que usted apostate de la fe. Construya altares donde no tienen que ser construidos. Contra eso lucha la iglesia. Contra eso estamos llamados todos a luchar. Hay 2 grandes casos de apostasía que no sé si ustedes los conocen. Ahora lo llaman de construir la fe. ¿Han escuchado esa frase alguna vez?
Yo estoy yo leo una página web que se llama expastors.com. Es decir, personas que como este servidor o como mi esposa, un día, por los motivos que sean, como dicen los católicos, ahorcamos los hábitos. ¿Ha escuchado eso, no? Cuelga los hábitos. La iglesia tiene casos recientes muy notorios que probablemente en nuestros países de habla latina, de habla española, no se digan, pero se los voy a decir para que usted los apunte y los estudie. ¿Quién ha escuchado hablar aquí de Billy Graham? Billy Graham. A ver, levanten la mano. Un predicador espectacular. Ojito con lo que le voy a decir. Porque lo que nos estamos enfrentando es que estamos dejando esto de lado para escuchar doctrinas de demonios que buscan que nos apartemos. Y espíritus engañadores. Ya vamos a ver lo de los espíritus engañadores. Pues resulta que había un señor que junto con Billy Graham por allá en el año 30 y pico o 40 del siglo pasado, fundó junto con él, estaba en las fotos, yo les voy a mandar a los que quieran el enlace, estaba Billy Graham jovencito, muchachito, un sute, un chaval, un chamito. Y estaba ahí de rodillas junto con un señor llamado Charles Templeton. ¿Han escuchado hablar alguna vez de él? Sí. Vale. Carlos Templeton fue el que fundó, junto con Billy Graham y otro grupo, una cosa que se llama Juventud para Cristo. ¿Quién la conoce? 120 países. En España está en Colombia, en Nicaragua. Usted búsquelo y está allí. De ahí han salido otros movimientos, ¿no? Algunos otros movimientos han salido de allí, pero aquel núcleo fundador fundó eso. Y estaba Carlos Templeton. Y un día empezó a dar oídos a lo que no tenía que dar oídos. Por eso la Escritura nos manda que tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos, tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos. Y lo primero que hace Carlos Templeton, antes de entrar a la Universidad de Princeton, al college, a la Universidad Cristiana de Princeton, se reúne con Billy Graham y le expresa las dudas que tiene. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no creo que haya cosas en la Biblia que sean verdad. Apague y vámonos. Cuando un siervo de Dios o uno que dice que va a estar haciendo cosas para la obra no entiende o no acepta la totalidad de lo que la Escritura, no hay que ponerlo en nada. Este hombre sale del seminario Princeton, y seguía guardando dentro de él doctrinas de demonios. Voy a mandar en la página, está en inglés, pero la pueden traducir con el Google, los que no lean el inglés. Y con todo esto, hacía campañas en el año 40, 46. Campañas que llenaba 30,000 personas. ¿Cuántos somos aquí? Aquí hay 42 sillas. 30,000 personas y por dentro no era. Hasta que llega un momento en el año 67 que de un día para otro escribe un libro que se llama Adiós a Dios. ¿Por qué? Me estoy saliendo del cristianismo. Ese libro fue la base de lo que ahora se conoce como desconstruir la fe. Y todo empezó por un primer pensamiento. El hombre había ido al seminario, pero esto no estaba en el lugar correcto. Mucha teología, pero eso no estaba en el lugar correcto. Tengo que decir algo que quizás no lo he dicho antes. O sí, lo he dicho en Calahorra, lo voy a decir aquí también. Este pastor que está aquí ayuda
colabora en una fracción muy pequeñita. Vamos a decir que el 0,001% de una de las obras en el Internet más espectaculares y más increíbles que hay de colocar en un solo sitio todos los autores cristianos de los últimos 200 años. A mí me toca la labor muy pequeña de hacer algunas revisiones allí. Y cuando él investigaba en las primeras partes, y le he pedido la representación de esa obra para este país, para que nosotros la llevemos aquí. Así que necesitamos hombres y mujeres para trabajar en esa obra, que contiene más de 10,000 volúmenes en este momento. Cuando investigaba acerca de esa persona, con el cual empecé a tener relación el 15 de diciembre de 2021. Cuando investigaba sobre esa persona, yo decía, este tiene que ser un teólogo de proporciones mayúsculas. Porque la cantidad de referencias que hay allí, de conocimiento que hay allí es increíble. Pues resulta que no. Era una persona que había sido médico y que se convierte luego de que va a una reunión de un estudio bíblico. A los 36 años, este hombre pensaba que era millonario. Era un médico ortopedista que cobraba, no sé qué es lo que cobraba, pero él mismo pone en su testimonio que era millonario. A los 36 años. Se nos pasó el barco, mi amor. Y este hombre deja todo por servir a Dios. No era teólogo, era un cristiano. No hay nada más poderoso, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu de Dios operando en la vida suya. No tiene que ir a academias, no tiene que ir a estudiar, simplemente tiene que dejar que el Espíritu de Dios opere en su vida. Entonces, si vamos aquí, este apostatar es que usted se va completamente de esto. Ahora, nos quedaba por explicar los espíritus engañadores, ¿verdad? ¿Qué son los espíritus engañadores? Ojo con esto. Aquel hombre Templeton, después de que escribió ese libro, empezó a hablar algunas cosas, pero desapareció hasta que lo rescata. Ya vamos a ver lo que es espíritus engañadores. Hasta que lo rescata un señor llamado Lee Strobel. ¿Han escuchado hablar de Lee Strobel? Lee Strobel es el de la famosa película El caso de Cristo. Si usted no la ha visto, la película, búsquela, véala. El libro y la película hay que verlos y leerlos. Y cuando le entrevistan Lee Strobel, este hombre dice, me he dado cuenta que al final de mi vida cometí un error. Pero ya era tanto el peso de la culpa que no podía volver. La apostasía existe. La apostasía existe. Es imposible que aquellos que hayan sido iluminados una vez, Hebreos capítulo 6, puedan volver otra vez a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios. Usted y yo, si no existiera la apostasía, esto no estaría. Usted y yo tendríamos un seguro, pero está aquí. La apostasía existe. Y usted la ve en Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 23. Vaya conmigo. Los espíritus engañadores. Porque le voy a hablar del otro que apostató. Jeremías 23, 32. Jeremías 23, 32. ¿Lo tienen? Esto que está en la iglesia, que para nosotros representa un riesgo, pero también una oportunidad, está aconteciendo ahora. Les ruego que ustedes, mis hermanos que me visitan hoy, que nos están visitando hoy aquí, sepan que yo no estoy hablando en contra de ninguna denominación. Mi mujer y yo nacimos en una iglesia pentecostal.
Hará 40 y pico de años. ¿Ok? Los hermanos pentecostales son mis hermanos. Los hermanos no pentecostales son mis hermanos, son nuestros hermanos. Estoy hablando de situaciones excepcionales en las cuales tenemos que tener especial cuidado. 23:32. Cualquier parecido con la realidad quizás no sea coincidencia. ¿Lo tienen? Jeremías. He aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Pero no se queda ahí y los cuentan. Sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron este pueblo. En los postreros tiempos hay sueños. En los postreros tiempos hay manifestaciones espirituales legítimas. En los postreros tiempos, ahora, también hay manifestaciones espirituales que no son legítimas. Si usted conoce la Escritura, si la Escritura es la centralidad y Jesucristo la centralidad de su vida, de su conocimiento, usted va a poder saber qué cosa es qué cosa. Y tengo que decirle que a lo largo de 44 años que hemos estado, mi esposa y yo, en el ministerio, hemos visto muchos sueños que se cumplen. Pero también hemos visto muchas cosas que no se cumplen. Y ahora voy con el segundo apóstata. Quizás también lo ha escuchado usted hablar de él. Otro hombre tan espectacular que en el año 1930 la revista Time de los Estados Unidos, ¿ha escuchado hablar de la revista Time de los Estados Unidos? Lo sacó en portada. Oiga, para que usted salga en la portada de la revista Time es porque algo ha hecho. Pues en el año 30 este hombre aparece en la revista Time. Era bautista, se había graduado en el seminario bautista, y luego de que se graduó lo coge una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos y arranca un ministerio de larguísimo alcance. Voy a nombrar algunas personas y lo haré con mucha responsabilidad. Este hombre llamado Fosdick, Emerson Fosdick, publicó alrededor de 40 libros, pero empezó a darle oído a esta doctrina de demonios y metió en el pensamiento cristiano moderno algo que se llama la teología de la iglesia liberal. La teología de la iglesia liberal empezó, y quizás ustedes, por eso he dicho que es un riesgo y también una gran oportunidad a la que nos enfrentamos como iglesia en este caos que está afuera, empezó a decir que el pecado no era pecado, era error. Cuando en una congregación al pecado no se le llama pecado, salga corriendo de esa iglesia. Este hombre a la larga fue impactando tanto el pensamiento de los Estados Unidos que después nos llega a nosotros, porque cuando Estados Unidos inventa algo, mire, mi hermano, nosotros allá en Latinoamérica lo copiamos o no. No nos damos cuenta si es bueno o malo, lo copiamos. Ah, no, si lo hacen los gringos, está bueno. Lo copiaron los gringos y lo hicieron los americanos, se fueron copiando otros predicadores que querían beber de aquellos ídolos y tener la misma fama que tenían aquellos ídolos.
lo metieron en Latinoamérica y en Latinoamérica, con esta inmensa bendición que ha traído Dios para España, vino alguna oveja con un conocimiento que no era muy asentado en la Escritura. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces en el año 70 se crea una catedral que se llama la Catedral de Cristal en Estados Unidos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? Dr. Schuller, Robert Schuller. Apague y vámonos. No voy a nombrar a los predicadores que están llevando esto por respeto. Pero a eso nos enfrentamos nosotros. Adentro de la iglesia y en la iglesia tenemos que ser muy cuidadosos con estudiar la Escritura, con entender la centralidad de Jesucristo en la Escritura, sin dejar afuera al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es necesario en la iglesia. Si usted no tiene el Espíritu Santo, seríamos una filosofía muerta. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no tendríamos poder. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no habría esa transformación. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no habría en nuestras congregaciones la valentía que se requiere para poder predicar afuera. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la parte de lo que está afuera. Pero antes de ir aquí, tengo que leerles Hebreos 3, del 12 al 13. Porque dentro de la congregación usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha, porque usted tiene la obligación de que lo que yo digo de aquí, usted lo contraste con la Biblia. Y si usted cree que yo estoy equivocado, tiene la obligación de venir y decírmelo. Y lo vamos a estudiar en la Escritura. Yo no soy dueño de la verdad y ninguna denominación es dueña de la verdad. Por eso tenemos que buscar la centralidad en Cristo. Amén. Hebreos capítulo 3. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, deslizarse, irse. Los llama hermanos, son cristianos que están aquí. ¿De quién? Del Dios vivo. Así que la responsabilidad suya y mía es que si vemos que alguno de nuestros hermanos empieza a hacer esos pequeños cambios imperceptibles cuando se quieren marchar de la iglesia, esos pequeños cambios imperceptibles que es un giro poquito a poco cuando van cambiando cosas en su vida, que dice, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahí tenemos ya el seguro. Así que tenemos que ser guarda de nuestros hermanos, guarda de la doctrina en la iglesia. Tenemos que tener conocimiento de la Escritura, tenemos que tener la centralidad de Cristo. Y ahora vamos a ver contra qué otra cosa nos estamos enfrentando. Y aquí voy a ir un poquito más rápido por hora, porque tenemos Santa Cena. Yo sé que me he extendido un poco, pero pensaba que esta, que es la última predicación en el mes de la Biblia, cuando vamos a entrar al mes de octubre, donde muchas congregaciones celebran o recuerdan el mes de la Reforma, tengo que hacer una advertencia. La Reforma, las 5 solas de la Reforma, nos trae entre ellas el libre examen de la Escritura. No nos trae la libre interpretación de la Escritura. Hay una diferencia en eso. La Reforma nos trajo la libertad de leer la Escritura, pero no nos da la libertad de interpretarla como usted y yo querramos. Vamos a la última parte. La lucha es grande porque cuando usted va a llevar el Evangelio allá afuera, los hombres detienen la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 1. Versículo 18, lo conocemos todo. Mira lo que nos enfrentamos. Por eso nosotros, mi hermano, mi hermana, que está usted hoy aquí, siempre tenemos que poner la Biblia como nuestra base de fe y de conducta. Ya vamos terminando. Romanos capítulo 1, todos lo conocemos, versículo 18.
Voy a ir casi de memoria aquí para que no vayamos a leer tanto, porque ya hemos leído. Ya hemos pasado los 30 minutos. Ya la atención es menor. Ya no tengo chistes para echarles. Así que vamos aquí. Pablo, el apóstol Pablo, habla lo siguiente. Vamos a leer el versículo 18. Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Usted sabe por qué es el caos de afuera? Por esto. Porque hay una frase espectacular que no sé si existe en otros idiomas, pero en el español existe. Una maravilla. Y cada vez que yo la decía, me llegaba a mi mamá, que era la que tenía más cerca, muchas veces me aplicaba una fantástica dosis de correína. ¿Sabes lo que es correína? O volaba aquella, tenía un sueco de madera, mi mamá escucha las predicaciones, tenía un sueco de madera que era como un cacharro teledirigido. Y pasaba así por el medio de la puerta, pasaba así. Cuando yo le decía a mi mamá, yo hago lo que la gana se me dé. Diga, ¿usted le dijo alguna vez eso a su mamá? Su mamá le decía la frase de la mamá, no, aquí mando yo. Cuando estés ya en tu casa, mandarás tú. Mentira, manda la mujer. Salimos del yugo de la madre y nos metemos en el yugo del esposo. No nos engañemos, muchachos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Son frases folclóricas que hay por ahí. El hombre decide hacer lo que la gana se le dé. Y como decide hacer lo que la gana se le dé, se opone. La palabra aquí que dice detiene significa que aguanta. Porque lo que hacemos los hombres y nosotros es hacer lo que la gana se nos da. Así que cuando nosotros vayamos afuera, aquella gente va a tener muchos argumentos para oponerse a nosotros. Miren lo que está pasando allí. Si nosotros viéramos, aquí hay como ciertos grados de degradación de las personas. Lo primero que hace es que no conocen, desconocen a Dios, aun cuando lo conocen, ciertamente, la sociedad que está afuera, porque dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque el mismo Dios, porque Dios se lo manifestó. Y las conciencias de ellos conocen que existe Dios. Pero cuando usted va a presentarles el Evangelio, si usted no sabe cómo presentarlo, le van a dar la vuelta y usted termina con ellos. Termina en el bar. Por eso tenemos que tener mucha claridad aquí. Entonces tenemos un frente dentro de la iglesia que requiere de nosotros un conocimiento importante de la Escritura, un sometimiento importante al Espíritu de Dios. Y tenemos afuera un grupo de personas que va de mal en peor. El caos social está aquí. Lo leo rápidamente. Si usted va al 22, versículo 22, dice que son tontos, necios, débiles mentales. La palabra moraino que está allí de necios, débiles mentales. Como son débiles mentales, en el versículo 24 nos dice que Dios los entrega. ¿Lo ves? Los entrega. En el versículo 26 que Dios los entrega. Y en el versículo 28 que Dios los entrega. Esa es la ira de Dios. Hay tres tipos de ira de Dios. Hay una ira activa, una ira pasiva y una ira efusiva. Hay tres palabras que hablan de la ira. Pero la que está aquí, orgue, que es la palabra que está aquí, es una ira que es constante. No quieres hacer lo que yo quiero. No quieres hacer, búscate las consecuencias. Yo siempre doy el ejemplo de Arturo, de mi hijo, que todos conocen aquí. Tenía 4 años, una bicicleta con 2 ruedas. Vivíamos en Miami y tenía una bicicleta con una rueda aquí y una rueda aquí. Y me dice, papá, quítame las ruedas. No, porque te va a dar una castaña. Papá, quítame las ruedas. No, hijo, te vas a caer. Papá. Carácter de su madre. Así. Quítame las ruedas. Vale, te voy a quitar las ruedas. Pero como soy misericordioso, te voy a quitar una.
No, le quité las dos. Lo cogí de la sillita. Duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Dios los entregó. Eso es lo que está afuera. Ahora, ¿cómo atendemos nosotros como iglesia? Ahora sí termino. Ya tenemos hambre. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Con esto cerramos. Este es uno de mis versículos favoritos. De hecho, si alguno de ustedes ha recibido partes del libro que estamos escribiendo, verá que tengo un logo que habla sobre, que tiene 2.15, 2 de Timoteo 2.15. ¿Usted quiere ser un cristiano, una cristiana efectiva? ¿Usted quiere conocer el Evangelio y llevar el Evangelio en los últimos tiempos como estamos, donde los musulmanes nos están comiendo el terreno? ¿Sabía usted? Hace 3 meses o 4 ya, la religión musulmana es mayoritaria en el mundo. Hay 1.650 millones de musulmanes y hay 1.223 millones de cristianos. Y metemos en el cristiano, tratamos de meter a toquiqui. Todo lo que podamos para hacer números, para ver. Y nos sacan. Y ellos nos están metiendo las facciones esas que tienen por ahí sueltas. Así que mi hermana, mi hermano, lo que nos viene por delante es complicado. Porque una vez que haya posiciones de poder, como está aconteciendo en algunos países, me borra esto porque si no me ponen delito de odio. En algunos países está aconteciendo que están mandando. Miren el speech, lo que dijo el presidente Trump en la ONU. No nos engañemos. No podemos tapar el sol con un ojo. Y es porque la iglesia está dormida. Ay, es que su iglesia no hay aire acondicionado. ¿Y usted en su país cómo iba? ¿Cuántas veces nos fuimos, verdad, mi amor, tú y yo, debajo de una mata a 45 grados bajo la mata, 45, soplando? La comodidad nos está matando. Mire lo que el apóstol le escribe en la 2 de Timoteo a su discípulo, a uno de los 3 discípulos amados que tenía. Onésimo era uno, Tito era otro, Filemón era otro. Le dice, mire muchacho, a mí me quedan 3 telediarios. Quien tiene que continuar la obra eres tú y aquellos que yo he formado. Haz lo siguiente, lo voy a parafrasear. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Haz todo lo posible, esfuérzate todo lo que puedas esforzarte. Si tienes que caminar bajo la lluvia, camina bajo la lluvia. Si tienes que recorrer una distancia importante, levántate más pronto. Pero procura presentarte a Dios como un obrero, como a Dios aprobado, como un trabajador, el que suda. No como en las cuadrillas de nuestros países, donde usted ve que en nuestros países van a abrir una zanja. Viene un camión con 45 empleados, bajan las herramientas y todo, y hay 44 viendo cómo, y el otro uno solo. ¿O no? ¿No es así allá en Guatemala? ¿Y en Colombia cómo es? 45 tíos se bajan del camión, bajan todas las herramientas, una máquina, un taladro neumático, y después de que uno solito es el que está trabajando, y los otros 4 bebiendo café, echando chistes y silbando. Ese es el obrero, ese es el que suda, ese es el que se gana el salario, ese es el obrero. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien esto que está aquí. Que usa bien esto que está aquí. Y usarla bien requiere conocerla bien. Usarla bien requiere que usted tenga la condición de obrero. No señorito. Obrero. En esta iglesia se ha predicado y se ha enseñado que quienes tienen cargos de responsabilidad son los servidores de los demás. ¿Quieren ser mayor en el reino de Dios? ¿No lo dijo así? El que quiere ser mayor, sirva a los demás. ¿Cuál es la conclusión?
La conclusión es que hay un caos. Y cuando analizamos el caos de afuera y el caos de la iglesia a la luz de la Escritura, pasa que tenemos que actuar. Y la forma en que tenemos que actuar es conociendo la Escritura en el poder del Espíritu de Dios. Y es ahora. Es ahora. Así que yo les animo hoy, iglesia, pequeña congregación en Logroño, que asuma un compromiso con Dios. Que ponga la Escritura como tema central de lo que usted estudia y de lo que lee. Porque de la manera en la cual piensa el hombre, tal cual es. Vemos muchas cosas que no nos vale para nada y estamos dejando de lado la Escritura. Amén. Vamos a ponernos en pie porque vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena. Esa mente reprobada que tienen los de afuera requiere hombres y mujeres que puedan presentarle el Evangelio íntegro. Hombres y mujeres que conozcan la Escritura, que no sean llevados de cualquier viento de doctrina. Hombres y mujeres que pasen tiempo durante la semana leyendo y aprendiendo de la palabra y de Jesucristo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dar el paso adelante e ir a donde Dios le diga. No le ponga a usted a Dios el destino al cual usted quiere ir. Deje que Él le envíe a donde Dios quiera. ¿Usted cree que mi esposo y yo allá en nuestra natal Venezuela soñábamos en venir a Tudela? No sabíamos dónde estaba. Se paró una mosca encima del mapa y no la veíamos. ¿Dónde está la Tudela? Tuvimos que espantar la mosca. Pero hoy es el tiempo en el cual los jóvenes de esta congregación, y no importa la edad, pueden tener un compromiso con Dios. Sabiendo que dentro de la congregación vamos a recibir espíritus y doctrinas de demonios dentro de la iglesia, pero afuera también tenemos una batalla para pelear. Mientras vamos orando, le vamos a pedir a Evelyn, ¿dónde está? Para que nos ministre la Santa Cena. ¿Quién me habías comentado tú, mi amor? Joaquín y María Eugenia. ¿Ustedes nos ministrarían la Santa Cena? ¿Nos ayudarían? ¿Sí? Venga aquí. Venga, mi hermana. Vamos a la